Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El índice de la actividad económica, el índice mensual de actividad económica, eso es el IMASEC, correspondiente al mes de marzo cayó un 3,5%, esto en comparación con el mismo mes del año anterior, según informó el Banco Central de Chile, que es lo que evidencia los efectos del inicio de la pandemia por coronavirus. La serie desestacionalizada disminuyó un 5,7% respecto del mes precedente, es decir, del mes de febrero, y un 4,1% en 12 meses. El mes registró un día hábil más que en marzo del 2019, con lo cual debemos haber tenido mejores resultados, pero ya sabemos qué es lo que está ocurriendo. Bueno, en este contexto, las actividades más afectadas, o los sectores más afectados, fueron el servicio y el comercio. En los servicios destacaron las caídas de educación, transporte, restaurantes, hoteles. En comparación al mes anterior y en términos desestacionalizados, el IMASEC minero y el no minero disminuyeron 1,6 y 6,1%. Decir que este 3,5% negativo, primero, es más o menos en línea, incluso un poco más bajo que lo que el mercado proyectaba. Y está bastante parecido a lo que ocurrió en octubre, que cayó 3,4%, o sea, en el orden de lo que se perdió en la actividad económica y el costo económico que tuvo el estallido social en los primeros meses. Cayó en octubre y en noviembre 3,5 y 4% de la economía. Que caiga la economía, no es que crezca poco, es que caiga, que retroceda, signo negativo 4%. Esto es tremendo, esto a veces... Los que no somos expertos son números, no son números, ya lo estamos viendo cerca nuestro, ya no son números, son puestos de trabajo, son empobrecimiento. Por lo tanto, esto, lamentablemente, además, dicho por el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, puede ser peor en los meses que vienen. Pero vamos a conversar sobre esto en un minuto. La pregunta del día tiene que ver si deben abrir los cementerios el Día de las Madres, sí, con medidas sanitarias, o no, definitivamente. ¿Qué es lo que creen ustedes? Vamos a la mesa de conversación. Y allí nos espera Andrés Rebolledo, que es decano de la Facultad de Economía de la Universidad SEC y es exministro de Energía. Andrés, buenas noches y gracias por recibirnos en tu casa. Hola, buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, bien dentro de lo que se puede, porque estamos en una crisis mundial, en una pandemia que además nos está mostrando un poco los dientes aquí en Chile, y más que un poco, y además cifras económicas que evidencian el golpe que todos los expertos nos vienen diciendo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente tú lo decías, y los números son, la verdad, números complejos y al final números que van a afectar no solo estos temas macroeconómicos, sino que finalmente a las familias, a las personas, porque esto de decrecer se traduce finalmente en desempleo, se traduce en menores salarios y por lo tanto en menos ingresos disponibles, y que bueno, lamentablemente es una consecuencia de un objetivo fundamental hoy día, que es el combate contra la epidemia y por lo tanto salvaguardar la salud pública. La verdad es que todos los analistas hablaban de que íbamos a tener una caída del PIB, y tú lo decías también al comienzo, Matías. Creo que fue incluso menos negativo de lo que se pensaba. De hecho, si tú lo comparas con otros países, probablemente también estos primeros 3 meses, en lo que se refiere a otros países, claro, nosotros vamos con un poco retraso en el problema de la salud pública respecto a otros países, pero si uno hace algo comparable, yo creo que también en ese sentido es un poco menos malo que lo que se pensaba y también lo que uno está viendo en otros países. Pero sin duda esto es una indicación de cuál va a ser la trayectoria de la economía los próximos meses, y además yo creo que ese es el elemento fundamental, en números que todavía no sabemos cómo se van a ir consolidando respecto a esta tendencia, porque por lo pronto hay mucha incertidumbre en el tema propiamente tal de la salubridad pública. Y hay una cosa a considerar, esto es marzo, es la actividad económica de marzo, el estado físico de la economía en marzo. Pero marzo, voy a decirlo bien gruesamente, marzo es la mitad sin coronavirus y la mitad con coronavirus. Es decir, ahí empezaron, efectivamente, la segunda quincena, por decirlo de un modo bien grueso, empezaron las cuarentenas, empezaron las medidas restrictivas,
empezó gente a quedarse en sus casas, empezaron a cerrar fábricas, locales comerciales, restaurantes. Los primeros 15 días se hablaba mucho, se temía que llegara el lobo, pero no le habíamos visto las orejas. Por lo tanto, este 3,5 negativo no refleja todo el daño que tiene un mes completo parado en la economía. Por lo tanto, deberíamos esperar un abril mucho más negativo, ¿o no? Así es, tú muy bien lo dices, esto da cuenta y refleja la mitad de un mes en que hubo cuarentenas progresivas, además, cuarentenas que se fueron variables, con geometría distinta, pero que no mide, por cierto, lo que ya de alguna manera se fue consolidando, no solo en la región metropolitana, sino que después en el resto del país, que es este cierre de actividades por la producto de la cuarentena en todo el país en el mes de abril, se refleja en este número. Por eso que es tan urgente las medidas para salir justamente a tratar de aliviar los problemas particularmente sociales que provoca esta recesión, y por eso que es tan urgente y tan perentorio todo este debate a propósito de las medidas del gobierno, y ojalá poder resolver pronto su aprobación y sobre todo empezar a implementarla, porque al final, como te lo decía anteriormente, esto es impactar de manera brutal a millones de familias en Chile. Claro, quizás lo que nos marca un punto de inflexión fue el lunes 16, me parece que el cierre de los colegios, cuando ya no entran los colegios, no regresan a clases más. Ahí empieza otra forma de pensar nosotros los chilenos, otra forma de comprender qué es lo que teníamos que hacer y comportarnos para enfrentar una cosa que estaba mostrando signos de mucha preocupación. Así es que, ¿qué se puede esperar respecto de abril, si vamos a tener un mes entero parado? ¿Y cómo ves tú que puede rebotar esto en algún momento? Mira, yo creo que lamentablemente probablemente el número a abril va a ser peor en términos de la caída del ingreso que ese 3,5 que mide el mes de marzo. Y sobre todo el impacto en empleo probablemente se va a acercar, si no definitivamente pasar hacia los 2 dígitos, ¿no? Hoy día estamos en 8 y algo, sí. Y probablemente con esta menor actividad en el mes de abril vamos a tener incluso un efecto mucho mayor en el empleo, y eso se verá reflejado en el próximo IMASEC sobre todo, ¿no? Aquí lo importante, y por eso, repito, las medidas son tan urgentes, es tratar de abordar esta urgencia de forma tal de que hoy día se pierdan lo menos posible los empleos, de forma tal de que esta crisis, que hasta ahora es transitoria, no se convierta en algo permanente y más estructural, que nos dificulte mucho retomar después la senda de un crecimiento potencial que por lo demás antes de esta crisis sanitaria, producto del estallido social, producto incluso de contexto más global de lo que está pasando en el mundo, la guerra comercial, Estados Unidos, China, en fin, ya veníamos con tasas que venían ralentizando nuestra actividad económica. Y por eso que lo fundamental es tomar esas medidas de forma tal de que no se convierta esto en algo permanente y que sea mucho más difícil después tomar la normalidad en materia económica. Los expertos dicen que una vez que podamos superar un poco, una vez que podamos salir un poco de que nos pase el periodo más complejo, más difícil, va a depender de cuántas empresas, cuántos empleos se mantuvieron y cuántos definitivamente se perdieron. Esa va a ser quizás la vara en que va a medir nuestra capacidad de recuperación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú que se está moviendo esa ecuación que es muy delicada entre la posibilidad de mantención, y tiene que ver con las medidas que la autoridad económica y el gobierno están poniendo, el Banco Central bajando tasas, poniendo planes de empleo, liquidez desde los bancos y el respaldo o las garantías que da el fisco, el Estado? ¿Cómo ves tú que están yendo las medidas para poder tener esta parte positiva, que sería mantener empleos para cuando salgamos de la crisis? Mira, yo creo que, aquí han habido varias medidas o varios paquetes de medidas, ¿no? El primer paquete que tiene que ver con la posibilidad que las empresas se acojan a tener los empleos, congelar los empleos temporalmente, luego las medidas hacia las pymes, donde está fundamentalmente el tema de los seguros y la posibilidad de que los bancos comerciales tengan este real seguro para poder generarle fluidez a la economía, y ahora último, esta medida ya directamente a los trabajadores informales y el sostenimiento de un ingreso familiar de emergencia. Yo creo que son medidas que están bien orientadas. Uno siempre puede discutir, Matías, ampliar la cobertura, ampliar el monto,
pero yo repito, y me parece fundamental el timing y la emergencia de empezar a aplicar estas medidas de forma tal de que se podrá corregir. El caso probablemente de esta ley de la temporalidad en el empleo, vimos lo que pasó en Cencosud y probablemente si eso se hubiera despejado en la ley inicial no hubiera pasado. Y bueno, el Parlamento tendrá que ejecutar y desarrollar e incluso corregir esas leyes. Ahora, lo que es claro es que hoy día son los tiempos de la política fiscal. Hoy día es el tiempo del Estado. En una crisis de este tipo no hay otro actor en la economía que no sea el Estado el que está capacitado para salir al rescate de la familia, de las empresas y de las personas. Por lo tanto, creo que eso hoy día se ha dado un paso importante en el sentido que muchos de los prejuicios de muchos sectores políticos, de alguna forma, esta crisis lo ha ido despejando, y creo que hoy día además se refleja el hecho que Chile por muchos años hizo una tarea, una buena letra en términos de política fiscal, y creo que hay un espacio hoy día para poder gastar más e incluso endeudarse más, producto que la emergencia es ahora. Eso me gustaría que profundizara, porque te iba a preguntar justamente. Hoy es el tiempo, hay espacio fiscal que llamamos los técnicos, ¿no es cierto? Hay una posibilidad de que el fisco se meta la mano al bolsillo, ponga más plata sobre la mesa, se endeude, llámenlo como sea. El fisco es un socio de todos nosotros, el fisco nos representa, es el Estado, somos nosotros. Tenemos un fisco del cual podemos echar mano. No todos los países pueden decir eso. Hay países donde dicen, bueno, ¿y ahora qué miércoles hacemos? ¿Qué lección sacamos de eso nosotros? Porque hay algunos que les cuesta sacar lecciones como si fuese obra de una persona. Es obra de muchos gobiernos, de distintos signos políticos, de una institucionalidad que a veces nos cuesta valorar. ¿Qué lecciones sacamos? Bueno, mira, en la crisis del 2008, luego de la crisis financiera de Estados Unidos, nosotros, bueno, América Latina y Chile estaban en otro momento, los commodities tenían precios más altos, China todavía estaba en un boom importante y por lo tanto nos pilló un poquito mejor parado que ahora, pero en esa crisis también fue el Estado, también fue la política fiscal, también fue el gasto público el que salió a la emergencia, ¿no? Pero de aquel entonces, como tú lo decías, y si uno se remite a muchos gobiernos anteriores, efectivamente una de los ejes en términos de la política macroeconómica fue la responsabilidad, e incluso por muchos años tuvimos superávit fiscal. Ahora estamos hablando de un superávit fiscal razonable en torno al 8%, una deuda pública que es menos del 30% del PIB. Los países emergentes de desarrollo intermedio parecido al de Chile llegan a tener incluso 45% de deuda pública del PIB. Por lo tanto, junto con el hecho de que nosotros todavía tenemos ese acceso al préstamo y a acreedores, estos números creo que dan cuenta que tenemos ese espacio fiscal. En todo caso, y aquí hay un elemento de contexto importante, Matías, esto hay que hacerlo con urgencia también, porque lo que no sabemos es cómo van a terminar y cómo van a salir, entre otras cosas, los países en los cuales nos pueden prestar ese dinero. Es decir, todavía no sabemos cómo puede terminar Estados Unidos u otros países y por lo tanto cuál puede ser el problema en la fluidez y la cadena de pagos de esos otros países. Eso está todavía por verse y hay una incertidumbre en eso. Por lo tanto, creo que también en ese sentido lo que hace es obligarnos a actuar rápido, incluso la posibilidad de endeudarnos, dado que tenemos este espacio, Matías. Espacio y responsabilidad, insisto que no muchas veces, llevado al campo de la política, que está tan de la mano de la economía, no muchas veces en los últimos meses sobre todo ha sido valorado del todo. Los días escuchaba yo un alcalde decir que se refería a los últimos 30 años, bueno, y mire cómo estamos como país. Y uno dice, estamos tan mal como país, tenemos una institucionalidad, tenemos un Estado de Derecho, tenemos estabilidad económica para poder hacer frente a una crisis universal. ¿Qué te parece a ti? Que es un país tan en obra gruesa como algunos piensan y que tiene una institucionalidad tan mala y que lo hemos hecho tan mal hacia atrás. No, Matías, a mí me parece que Chile en los últimos 30 años ha cambiado de manera sustancial. No solo respecto a su crecimiento económico y que hoy día estamos en una etapa distinta, incluso respecto al nivel de nuestro propio desarrollo económico. Por cierto que hay brechas todavía fundamentales y eso explica lo que hemos vivido desde octubre hacia adelante. Pero hoy día tenemos espacio para, por ejemplo, a propósito de lo que hablamos, hacer esta política fiscal y ser más expansivo. Y eso es porque hemos hecho con responsabilidad y hemos recorrido una trayectoria macroeconómica con responsabilidad. E incluso las prestaciones sociales hoy día son distintas.
25 años, sin duda. Lo que pasa, claro, quien administra una comuna o la discusión política tradicional, uno a veces, claro, la llega a entender, pero sin duda que yo creo que hoy día las condiciones para poder enfrentar esta crisis, Chile, y esto tiene que, siempre uno tiene que compararse con uno mismo, pero también en el contexto en que se mueve, y creo que en ese sentido tenemos que actuar con rapidez, pero tenemos las opciones y tenemos el espacio. Por último, Andrés Rebolledo, tratando de pedirte aventurarse, que todos sabemos que aventurarse, la bolita de cristal no la tiene nadie, que te puedes equivocar, ¿sí? Pero ¿cuál es tu percepción? Porque has sido ministro de Estado, porque no ha presentado a Chile, eres decano de una universidad en la Facultad de Economía y has trabajado muchos años. ¿Cuál es tu percepción de la capacidad de recuperación de Chile, los chilenos, del mercado laboral, del empresariado, de todo el entorno económico frente a esta crisis? ¿Cómo lo percibes tú? ¿En qué pie nos pilla para poder levantarnos una vez que este virus nos deje algo más de espacio? Bueno, yo creo que depende mucho de nuestro aparato productivo y que no se resienta, y tú lo decías en un comienzo, y que no haya un desempleo muy masivo que finalmente también cueste que la actividad retome un ritmo importante en términos de crecimiento, sin duda. Y eso también va a depender, y lamentablemente en ese punto, incertidumbres que son inmanejables hoy día, que tienen que ver con la propia crisis sanitaria. No sabemos cuándo tendremos la vacuna, no sabemos cuándo vamos a tener de forma masiva estos tests rápidos que nos va a permitir tener certeza, y por lo tanto, mientras no tengamos despejado eso, es difícil indicar alguna fecha, ¿no? Sin embargo, uno pudiera decir, mira, supongamos, dado que somos economistas y estamos acostumbrados a hacer este tipo de análisis, supongamos que esto se resuelve en el tercer trimestre de este año, uno pudiera decir que hacia el 2021 Chile probablemente va a retomar una senda de crecimiento. Lo que es claro es que el 2020 vamos a tener una tasa negativa, y eso va a ser en Chile, va a ser en el mundo. Y ojalá, si se resuelven estos temas sanitarios, probablemente el año 2021 podríamos retomar una senda y que esto sea una vez corta, y por lo tanto el shock finalmente nos logre salir rápido de esta lamentable, no solo crisis sanitaria, sino que económica, que puede llegar a ser con consecuencias también muy complejas. Parece que mucho tiene que ver, un punto crucial es cuánto de los empleos podamos mantener, y el llamado entonces a que las empresas hagan todo el esfuerzo posible, las personas que no vean afectados sus ingresos, que no dejen de pagarle a las personas que no le pueden prestar el servicio, pero que están allí, que una vez que vuelva van a volver a prestarle un servicio, para que no rompamos, porque a la persona que le dejamos de pagar algo, si no ha podido ir, esa persona no va a poder pagar lo suyo, no va a poder comprar, y es una cadena que se rompe, y entonces la mantención de los empleos parece ser una de las claves, ¿no, Andrés? Y que las empresas grandes, Matías, den el ejemplo. Claro, si se acogen a esta ley de mantención del empleo, donde por lo demás algo que no se resaltaba mucho en este debate, hay recursos públicos involucrados, porque el Estado está sosteniendo de alguna manera, en algún punto y en algún momento, ese ingreso o ese desempleo, subsidio de desempleo. Y por lo tanto que estas empresas grandes, si se acogen a aquello, que el instrumento es horizontal y lo pueden ocupar todos, den el ejemplo y no repartan utilidades, por ejemplo, más allá de lo que mínimamente le dice su norma, de forma tal de que eso también sea una señal en un momento de crisis, que es tan importante también. Andrés Rebolledo, muchísimas gracias por atendernos y recibirnos en tu casa esta noche. Que te vaya muy bien. Gracias, Matías. Buenas noches. Les vamos a hacer una pausa, pero antes preguntarles si deben abrir los cementerios en el Día de la Madre. Las alternativas son sí, pero con medidas sanitarias, o definitivamente no. A la vuelta le cuento cómo va. Pausa y volvemos.